Guiones y guionistas, capítulo 332. Hoy vamos a ver cómo tenemos que escribir correctamente los paréntesis y acotaciones en un guión. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del acotado mundo de los guionistas y el expansivo arte de los guiones. Hoy vamos a centrarnos en uno de los elementos del formato de guión que los guionistas novatos suelen hacer menos caso y en los que se suelen equivocar. Me refiero a los paréntesis y acotaciones en un guión. Vamos a ver los mejores usos y lo que no tenemos que hacer nunca al escribirnos. Pero antes recordaros como siempre que en cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Tenemos cursos con los que podemos aprender a escribir cortometrajes, largos, series, documentales, cómic, bueno, lo que queráis. Tenemos ya 54 cursos a día de hoy y cada semana salen 3 clases nuevas. De hecho, hoy comenzamos un curso nuevo. El esperado curso de mapa de tramas que estabais votando muchos en la zona de votaciones de cursos de la web. Muy bien, pues ya comenzamos este curso en el que vamos a ver en qué consiste una trama y cómo debemos crear el mapa de tramas de nuestra serie. Si estáis preparando la Biblia de una serie, os va a ayudar mucho a crear las tramas de los episodios y tener una visión global del contenido de la temporada, que recordamos que es un poco el objetivo del mapa de tramas, ¿no? Tener ahí tu gran pizarrón donde puedas ver todas las tramas de la temporada de una forma visual. Y el sábado comenzamos otro curso nuevo, el curso de Eneagrama, en el que vamos a ver en qué consiste este sistema de identificación de los tipos de personalidad. En la clase que empieza el sábado vamos a ver en qué consiste el Eneagrama, ¿no? Veremos de una forma genérica en qué consiste. Y a partir de ahí dedicaremos cada semana a una clase exclusiva para cada eneatipo. El objetivo es, bueno, ver cómo funciona este sistema para ver cómo podemos utilizarlo en la creación de los personajes, porque es un método que cada vez están utilizando más guionistas, sobre todo de series, para darle más profundidad a los personajes. No quedarnos solamente con una perfilación por encima, sino darle profundidad y, bueno, gracias a eso luego podemos crear muchas tramas que afecten directamente a esos personajes, porque si los conocemos profundamente sabemos cómo podemos, conflictuarlos precisamente. Pero bueno, vámonos con los paréntesis, que es el tema de hoy. Bueno, una cosa que me pasa bastante, tanto en las consultorías y mentorías, como en las clases que doy a los alumnos presenciales de guión, o incluso en el concurso de guión de cortometrajes, es que me toca leer muchos guiones. Y realmente veo muchos guiones que tienen fallos en el formato y elecciones que, claro, en lugar de facilitar la lectura, la dificultan. Y, bueno, normalmente el fallo más común que suelen tener los guionistas primerizos es que están sobreescritos, es decir, que escriben más de la cuenta, ¿no? Los guionistas están ahí escribiendo cada detalle, disfrutando con ello, ¿no? Y explicando cómo quieren que sea todo, ¿no? Desde el principio. Pero claro, eso lo único que hace es dejar claro que eres un guionista novato. Es normal querer dirigir desde la escritura en este proceso de crear el universo de tu historia. Pero, como digo siempre, el cine es un arte colaborativo y hay que dejar espacio para que los demás hagan su trabajo. En el momento de la grabación, el director y los actores tienen que tener ese espacio para que prueben y tomen sus decisiones sobre el ritmo de la escena y sus emociones, ¿no? Por eso no hay que sobreescribir. Y una de las formas más comunes en las que los guionistas sobreescriben y dirigen desde la página es a través de este elemento que es un poco como medio enigmático y muchas veces incomprendido, que son los paréntesis o acotaciones. Normalmente se conoce en inglés como parenthetical, que es lo que suele aparecer en los programas de escritura de guión, en los software, pero también comúnmente se le conoce como wireline en el mundo anglosajón. Y realmente parece bastante como inocuo y poco importante. Pero el mal uso de este elemento puede hacer que tu guión pues se vea como un poco como torpe, como confuso, eso en el mejor de los casos. Y luego o aficionado o que realmente no valga la pena leer en el peor. Un paréntesis o acotación es una instrucción o descripción que va entre paréntesis que aparece después de un elemento de personaje, es decir, el nombre de alguien. Una vez que aparece el nombre del personaje, bueno, pues debajo se le puede poner este elemento de paréntesis. Y rara vez también aparece en mitad del diálogo, es decir, que aparece, pues eso, el personaje, una parte de diálogo, ahí iría el paréntesis y luego continuaría el diálogo.
Y el objetivo de un paréntesis es aclarar el tono o el objetivo del diálogo posterior si aún no está claro en el contexto de la escena. Bueno, yo ya hablé de esto en un podcast que dediqué al formato estándar de guión, os dejo el enlace aquí y lo explico con mucho más detenimiento y ejemplos en el curso de formato estándar de guión, en el cual, bueno, pues además de explicar todo esto, vamos viendo ejemplos ahí en pantalla. Pero bueno, vamos a ver ahora los puntos más relevantes a tener en cuenta en su escritura. Lo primero sería el objetivo del paréntesis. Como expliqué antes, uno de los objetivos de un paréntesis es aclarar el diálogo posterior si aún no está claro en el contexto de la escena. Y repito, si no está claro, si ya está claro sería redundante y más que ir a favor, entorpecería la lectura. Este suele ser el mayor error que se comete, ¿no? Que es ser redundante. Se pone algo que ya queda claro por el contexto. Os voy a poner un ejemplo para que quede más claro. La situación es, bueno, pues un padre que va a intentar dar de comer a sus dos hijos, a Juan y Raúl, que son unos niños pequeños. Tú podrías poner padre y luego debajo entre paréntesis a Juan, cómete todo. Y ese sería un ejemplo correcto, ¿no? Porque ya que hay dos hijos, bueno, pues para que quede claro a cuál de los dos te diriges. Y entonces tú pones a Juan entre paréntesis. Pero claro, esto no lo necesitaría hacer si ya estuviera claro con quién está hablando. Si, por ejemplo, pusiera padre y el diálogo fuera Juan, cómete todo. Bueno, pues ahí queda obvio que ya se está dirigiendo a Juan. Con lo cual no tendríamos que poner nada en paréntesis. O si justo antes de la frase del padre vemos que el otro hijo, por ejemplo Raúl, ya se ha comido todo y solo le queda comida en el plato a Juan. Entonces es obvio que la frase va dirigida a él y no necesitas el paréntesis. ¿Entendéis un poco el razonamiento? O sea que antes de poner un paréntesis tenemos que preguntarnos si realmente es necesario. Si por el contexto se entiende, como hemos visto en el último ejemplo, o por el diálogo en la parte anterior, pues entonces no tendríamos que ponerlo, no tendríamos que aclararlo. Vamos, que debemos medir cada palabra en un guión y no perder ni tiempo ni espacio en repeticiones y redundancias. Y el primer ejemplo que hemos visto sí que era necesario, ¿no? Porque tienes dos hijos y entonces dices, pues a Juan, y estás dando de comer a los dos, pues Juan, cómete todo. Si a lo mejor estás diciendo, venga Raúl, cómete todo, vamos Juan. Bueno, pues si alguien se dirige y hay varias personas, pues es normal que en el diálogo pongas a quién va dirigido, ¿no? Eso, ahí sí, por ejemplo, sería un uso correcto. El segundo elemento del que quiero hablar es del tono, el tono en el paréntesis. Este es un poquito más complicado. Porque claro, también podemos utilizar un paréntesis si el tono no está claro por el contexto. Por ejemplo, si hasta ahora todo en esta escena que hemos visto del padre y los dos hijos, de Juan y Raúl, ha sido divertido, ha estado como enfadado, ha sido triste, pero de repente, ¿no? Eso ya el tono que le queramos poner a la escena, ¿no? Y de repente el padre se está empezando a poner un poquito sarcástico. Pues entonces ahí podría ser útil agregar, ¿no? Que el padre dijera, ponemos padre, luego debajo en la acotación sarcástico y luego debajo parece que te gustó la comida. Pero incluso aún así, si ya hemos establecido desde antes que el padre es un personaje sarcástico, bueno, pues eso ya estará claro por el contexto. Y es probable que el actor, obviamente, elija interpretar esta frase con un tono sarcástico, porque eso ya va con la esencia de su personaje. Lo hemos dejado claro antes en todas las escenas anteriores, con lo cual él ya sabe cómo habla su personaje y cuando habla algo con ironía, cuando habla algo con sarcasmo, y no tienes que estar explicándole todo el rato. Es decir, no tenemos que sobredirigir desde la página y decir cómo tiene que decir las cosas a los actores, ¿no? De hecho, hay algunos actores que lo que hacen es cuando les dan el guión, tachan las acotaciones porque, claro, ellos como que entienden que son los encargados, y de hecho son los encargados de manejar las emociones de los personajes y ver cómo se dicen las frases, cómo se hacen las acciones. Ellos van a tener que trabajar para encontrar la forma de decir las cosas, ¿no? Eso forma parte de su trabajo. Y que los guionistas estemos todo el rato diciendo, no, esto lo tienes que decir sonriendo, esto lo tienes que decir llorando, pues eso como que les carga y dice, bueno, vale, esto no forma parte de tu trabajo, lo hago yo, ¿no? El problema es que, claro, muchos guionistas, sobre todo cuando son primerizos, no se dan cuenta de que ya está la cosa clara por el contexto, ¿no? Pero, claro, nosotros tenemos que tener cuidado de no ser redundante y tampoco desperdiciar esos espacios dentro del guión.
O sea, antes de poner un paréntesis, siempre pregúntate si hace falta, ¿no? Yo esto, por ejemplo, es una pelea que he tenido algunas veces, sobre todo cuando empezaba con algún guionista con el que he escrito, coescrito. Yo me pasaba, por ejemplo, mucho con Mercedes, con quien escribí Entre Esquelas. Ella como que no podía evitar, claro, también venía del mundo de la actuación, ¿no? Y como que casi todos los diálogos quería poner cómo tendría que ser dicho el diálogo, ¿no? Y yo siempre le decía, no, tranquila, no pongamos esto, dejemos ese espacio al director y a los actores para que ellos encuentren la forma de decirlo. Ya sé que tú lo visualizas así, ya sé que tú lo estás viendo así y te parece genial, pero no hace falta que lo pongamos, dejemos este espacio para que trabajen los demás. Y bueno, yo sé que hay guionistas que no entienden esta necesidad de dejar espacio para que el actor traiga el trabajo emocional a la historia, pero yo qué sé, ¿no? Imaginaros, ¿vosotros creéis que tenemos que decirle a Javier Bardem que diga una línea gritando o con verdadera emoción? Pues por supuesto que no. De hecho, nos podemos sorprender de repente que el actor, tú lo habías pensado de una forma y él lo dice pues con un susurro y es mucho más conmovedor que el grito que habíais imaginado, ¿no? Y os pongo el ejemplo de Javier Bardem. Pero bueno, recordáis, no es país para viejos, ¿no? Que, o sea, impresionante actuación donde él está todo el rato hierático y realmente es uno de los grandes villanos del cine y te da mucho miedo ese personaje en la peli de los Coen. Y claro, realmente a la hora de escribir el guión, tú le puedes estar diciendo, dilo sí, dilo allá, dilo tal, pero él de repente compone el personaje desde otro lado y lo hace muchísimo mejor y más efectivo de lo que tú como guionistas habías pensado sentadito ahí en la computadora en tu cuarto. O sea, nosotros como guionistas tenemos que acostumbrarnos a renunciar a algo de ese control. La clave del uso de los paréntesis para aclarar el tono es si obtenemos mucho más de lo que pensamos. Entonces a lo mejor podemos poner, pero si no, si la escena parece clara sin agregar ese paréntesis, pues nada, déjalo fuera y ya está, ¿no? El tercer punto del que quiero hablar son las acciones menores. No tenemos que usar paréntesis para dirigir a las acciones menores de un actor. O por lo menos tenemos que tener mucho cuidado con no pasarnos. Por ejemplo, ¿no? Volviendo un poco al ejemplo del padre y los hijos, ¿no? Imaginaros, padre, y ponemos entre paréntesis, el dedo índice masajea su sien derecha. Debemos hacer algo con las comidas de Juan, tenemos que pensar. Y la madre dice, madre, y luego entre paréntesis, frunce los labios. No se me ocurre nada. El padre, rascándose el cuello. ¿Crees que deberíamos probar con la bollería industrial y otro tipo de dulces? La madre, sacudiéndose la cabeza. No, creo que no. Bueno, pues obviamente tenemos que dejar las decisiones de estas acciones menores en manos del actor. En el ejemplo anterior se tienen que eliminar todos los paréntesis. O sea, esto, bueno, va un poco relacionado también con el punto anterior que os hablaba de Bardem. O sea, y además sobre todo porque muchas veces cuando ponemos este tipo de cosas, realmente caemos en clichés y en lugares comunes de, estoy pensando, pues me llevo el dedo a la cabeza. Estoy no sé qué, pues guiño un ojo, pues frunzo el ceño, frunciendo el ceño. ¿No? Este es un clásico también en los guiones, ¿no? Como frunciendo el ceño. ¿De verdad tal? O con cara de sorpresa. ¿Qué haces aquí? O sea, si ya el propio diálogo dice ¿qué haces aquí? Y está mostrando sorpresa, no hace falta que pongamos que lo va a decir con sorpresa. Claro, si de repente tu personaje sí que tiene un gesto que es como muy específico y que es fundamental para la historia y que repite mucho, bueno, a lo mejor ahí tienes un poquito más de margen. Pero incluso aún así, también es mejor que lo pongas esos gestos en la línea descriptiva, ¿no? Como para que quede más claro, ¿no? Y ese gesto lo pones en la línea descriptiva, lo repites varias veces a lo largo del guión de la peli y bueno, ahí vale, porque forma parte de la caracterización de ese personaje. Pero si no, piénsatelo muy bien antes de poner estas acciones menores. El cuarto punto serían lo que he llamado como las acciones mayores. Es decir, que si necesitamos mostrar la acción de un personaje, no tenemos que incluirlo en el paréntesis, sino en el elemento de la descripción. En el paréntesis lo único que hace es dificultar la lectura. Por ejemplo, el padre, y luego debajo, entre paréntesis, agarrando el plato de Juan de la mesa y llevándoselo a la cocina. Te has quedado sin postre. Es decir, si es una acción, debería estar en la sección de descripción de la acción, ¿no? Y tendríamos que ponerlo algo así. Primero pondríamos, el padre agarra el plato de Juan y se dirige a la cocina. Y luego ya, padre, te has quedado sin postre.
Es decir, si realmente es una acción larga, es algo, bueno, pues entonces saquémoslo y pongamos en el mundo de las descripciones. Este también es otro de los grandes errores, ¿no? Cuando comenzamos a hacer guiones, ¿no? Que de repente eso, ¿no? Como metes dentro de la acotación acciones largas y momentos que dices, no, esto sácalo fuera, lo pones dentro de la descripción y luego ya, bueno, pues ya pones el diálogo aparte, ¿no? El quinto punto es un poquito contradictorio con el anterior, pero bueno, ya entenderéis por qué, ¿no? Y que, bueno, me refiero a las acciones rápidas e importantes. Porque a veces podemos utilizar los paréntesis para incluir alguna acción rápida e importante en el bloque de diálogo. Y eso, bueno, también teniendo en cuenta que muchos ejecutivos o incluso lectores de guiones solo leen los bloques de diálogo, ¿no? Cuando les das un guión para ahorrar tiempo, ¿no? Entonces, claro, esta práctica de meter esa acción dentro del diálogo puede darnos una claridad muy necesaria. Pero, ya os digo, siempre que tiene que ser acciones rápidas y súper importantes. Nada de me toco la sien con el dedo, ¿no? Un ejemplo sería, aquí, por ejemplo, el padre, ¿no? Cariño, tienes chocolate en los labios. Y luego, entre paréntesis, dando un beso. Y ahora en mis labios. Bueno, ahí metes rápidamente una acción, ¿no? Dando el beso y forma parte un poco como del chiste, o bueno, el chiste o queramos llamarlo, ¿no? De este momento simpático del padre, ¿no? Que le da el beso y, bueno, vale, pero es eso, dando un beso, no es saca la cajetilla de tabaco, saca un cigarro, se enciende el cigarro, da una calada y hablo. Como por hablar de un ejemplo real que encontré una vez en un guión, ¿no? Que directamente era como de, pero por favor, sácalo en la acción. Que bueno, por otro lado también, yo lo estoy hablando desde aquí de esta posición, pero obviamente cuando estás empezando a hacer guiones es normal que tengas ese tipo de errores. Todos los hemos cometido, ¿no? Pero bueno, para eso estoy yo aquí, para deciros que no lo hagáis así, vamos. El sexto punto serían las intenciones. Tampoco tenemos que escribir información en los paréntesis para explicar por qué un actor dice una frase. Algo por ejemplo así, ¿no? El padre, y entre paréntesis ponemos, para ser gracioso, doctor, me duele cuando hago esto, ¿no? Y yo que sé, y hace algo, pues se tira de una oreja, por ejemplo. Es decir, o sea, la comedia tiene que ser entendida en la escena por el contexto, por las descripciones, por el resto de los diálogos. Si no se entiende que tiene que ser gracioso con esa frase, es que tenemos problemas más grandes en la escena, ¿no? Es que realmente, lo más que claro, yo también entiendo como que muchas veces eso es una inseguridad, ¿no? Cuando estás empezando a escribir, dices, jo, es que no vaya a ser que no se entienda que es gracioso, o sea, que no se entienda que quiere ser gracioso, que es un chiste, y entonces, bueno, pues me cubro las espaldas poniendo entre paréntesis que quiere ser gracioso como para que quede claro. Pero claro, en el fondo no deja de ser una inseguridad, ¿no? Que bueno, pues que tienes miedo de que no te entienden. Pero si tú has construido bien la escena, los personajes y todo, te van a entender. Porque los actores son gente muy inteligente, el director también, y va a entender la escena. El séptimo punto, bueno, sería aclarar cuál es el uso y el lugar correcto del paréntesis. Porque, bueno, como dije al principio, un paréntesis o acotación tiene que aparecer después de un elemento de personaje, es decir, después del nombre de alguien, y alguna vez, rara vez, en mitad del diálogo. Lo que quiere decir que siempre va a tener después un diálogo. Es decir, siempre que aparece una acotación, luego aparece un diálogo que al fin y al cabo la acotación lo que te hace es decir cómo va a tener que ser dicho ese diálogo posterior. Con lo cual es algo lógico, ¿no? Pero entonces, claro, un lugar donde no tiene que aparecer es al final de un bloque de diálogo. Si la acción sigue al diálogo, entonces simplemente lo sacas y lo conviertes en una línea de descripción separada. Es decir, acaba tu diálogo y a partir de ahí, bueno, pues haces tu descripción. Otra cosa importante también es que tampoco hay que usar paréntesis para las acciones de un personaje diferente. Es decir, que mientras un actor habla, no puedes describir las acciones de otro actor. Tú, en los paréntesis, claro, tú estás acotando a cómo va a ser dicho el siguiente diálogo, con lo cual si metes dentro una acción, tiene que ser de ese personaje, no de otro personaje. Porque claro, si no, eso te puede generar mucha confusión. De repente eso, como forma parte del diálogo de un personaje, el otro personaje no lo lee y no se entera de la acción que tiene que hacer, por ejemplo. Además de estorbar al personaje que sí que tiene que hacer el diálogo. Como por ejemplo, ¿no? El padre dice, deja esas tijeras en la mesa. Y luego, entre paréntesis, Juan se lleva las tijeras a la boca. Y el padre sigue, ¿no me escuchas, Juan? En lugar de decirlo así, tendríamos que poner el padre, deja esas tijeras en la mesa. Y luego, Juan mira a su padre provocativo y se lleva las tijeras a la boca, eso dentro de la descripción, y luego volveríamos a escribir otro diálogo. Padre, ¿no me escuchas, Juan? Y tampoco hay que usar paréntesis para sonidos o para direcciones de cámara. Es decir, los ruidos, la música y otros detalles sonoros tienen que ir anotados en las descripciones de acción.
Y bueno, las direcciones de cámara, otras cosas de cámara, ya sabéis que yo en general digo que mejor no las pongamos en el guión y que dejemos eso para el director, pero bueno, en cualquier caso nunca debería estar puesto en una acotación. Y por último, aclarar también, ¿no? Como octavo, la forma correcta de escritura, que es que el texto que va dentro del paréntesis no tiene que tener la primera letra en mayúsculas, que este también es un error bastante común entre aficionados e incluso entre profesionales. Es decir, que todo el texto debería ir en minúsculas, salvo, bueno, si ponen nombres propios, ¿no? Pues yo qué sé, besando a Juan, Juan obviamente va a ir en mayúsculas. Pero lo importante es que la primera letra no hay que capitalizarla, no hay que ponerla en mayúsculas. Y bueno, espero que os haya quedado más o menos claro los usos, los buenos usos de los paréntesis o acotaciones que bueno, tienen su sentido, ya hemos visto sobre todo para darle un objetivo al diálogo o para marcar alguna cosita del tono, ¿no? Sin pasarnos, pero bueno, mucho cuidado con no ser redundantes. Y con dejar ese espacio de, pues bueno, pues para que los actores y los directores y directoras puedan trabajar cómo decir esos diálogos, ¿no? Y qué emoción sacar. Si pensáis que este podcast puede ser útil a alguien, bueno, pues decídselo, decirle que aquí está Guiones y Guionistas, que tenemos ya 332 podcasts y que bueno, que pueden aprender mucho y que pueden escucharlo pues en iTunes, en iVoox, en YouTube o Spotify. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!